Hola, bienvenidos a Filosofans, un canal para aprender filosofía en serio. Mi nombre es Leandro y hoy vamos a ver la justicia en Platón. Vamos. Bueno, acá tenemos ahí en el fondo una escultura de Platón, como quizás ya saben, uno de los filósofos más importantes de la historia, ahí en la antigua Grecia. Y hoy nos vamos a enfocar únicamente en su idea de justicia, tal como él la trabajó en su libro La República, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos sobre la justicia es ¿cómo podemos llegar a saber lo que es la justicia, ¿no? Platón estaba siempre muy interesado en las definiciones, en conocer la idea o qué significa, ¿no? En este sentido la justicia. ¿No? No en ver qué es lo justo y qué es lo injusto, sino en ver lo que es la justicia en general, ¿no? Buscar una definición que comprenda todos los ámbitos de lo justo. Entonces, él ahí en La República lo que dice es, solemos hablar de justicia al menos en dos ámbitos y vamos a tratar de cada uno de ellos por separado, pero buscando lo que tienen en común. Primero, en qué hace una ciudad justa, ¿sí? Siendo que en su libro básicamente se dedica a establecer su filosofía política, ¿no? Que hace que una ciudad sea justa, o un estado, podríamos decir hoy en términos generales, y que hace que un hombre sea justo, una persona, un ser humano. ¿Sí? Entonces vamos primero por la ciudad justa, que es donde más recorrido teórico le da Platón. La idea es explicar primero la justicia en una ciudad, que hace la ciudad justa, y después trasladar ese mismo análisis al ser humano, ¿sí? Para empezar, lo que podemos decir antes de empezar con la justicia es que en La República, en este libro, Platón lo que hace es establecer su sociedad ideal, cómo sería la mejor sociedad posible, y a grandes rasgos lo que hace es dividir en estratos sociales o en clases sociales o en clases políticas también, en tres a la sociedad, ¿sí? Primero tenemos a la clase gobernante, que van a ser los sabios. Para Platón sería el filósofo el que gobierna, el que da las leyes. Después tenemos a la segunda clase, que es a la que defiende a la ciudad del enemigo, de los externos, ¿sí? Y por tercero, a la clase de los artesanos o los productores, que son quienes son los encargados de producir todo en la tierra, por ejemplo, los agricultores, los ganaderos, de mantener toda esa estructura en funcionamiento desde los cimientos, ¿no? Desde dar la comida como lo más básico y también entre ellos bueno, a reproducirse, a tener familia, etcétera. Cosa que los gobernantes y los guerreros o los defensores del pueblo no estaban capacitados para hacerlo en esa sociedad ideal que está planteando Platón. Entonces, bueno, dicho eso, él trata de ver dentro de ese orden social que él está estableciendo cuál sería la sociedad más justa y en qué consistiría esa justicia que es lo último que estamos buscando, ¿no? Es la finalidad de esto. Para empezar, él dice, bueno, tenemos cuatro virtudes que son las que llamamos hoy en día las virtudes cardinales griegas. Hay una discusión de si esas virtudes empiezan a formar parte de virtudes cardinales griegas desde Platón, o si era algo que ya estaba en la cultura griega, y bueno, Platón lo toma para explicar también un poco su sociedad, ¿no? Las virtudes son la prudencia o la sabiduría, el valor o el coraje, la templanza o la moderación y la justicia, ¿sí? La, esa diferencia es de traducción, ¿eh? Algunos traducen prudencia, otros sabiduría, algunos valor, otros coraje, otros valentía incluso. Eh, de diferencia de traducción, pero estas son las cuatro virtudes griegas. Entonces lo que vamos a tratar de ver es en dónde encontramos cada una de esas virtudes en esa sociedad ideal que estamos planteando, ¿no? Desde Platón. Porque parece que la justicia no es tan fácil de encontrar. Entonces lo que dice Platón es, si vamos descartando estas, si podemos dilucidar en dónde va cada una de estas virtudes, quizás lo que nos quede va a ser la justicia y lo vamos a encontrar de esa manera. Entonces dice, bueno, la prudencia o la sabiduría se pregunta, ¿en dónde está? ¿Sí? Dentro de estas clases que tenemos sociales, ¿en dónde tenemos la sabiduría? Y dice, bueno, obviamente en los gobernantes. ¿Sí? En una sociedad ideal, lo ideal es que los que gobiernan sean los que saben qué es lo mejor para la ciudad, lo que es lo mejor para la población. Y en este saber son los que dan las leyes, son los que van a legislar, son los que van a dar la pauta de qué es lo que hay que hacer. Y acá ya establece una diferenciación de que dice, bueno, la menor cantidad de gente, que son los gobernantes, en términos de población son la menor cantidad, son los más elevados en sabiduría.
¿Sí? Esto no es que tiene que ser siempre así, pero en general se da que los que gobiernan son los menos, aunque no sea uno solo, no estoy hablando de monarquía, sino que pueden ser una aristocracia, por ejemplo, pero los que gobiernan tienen que saber qué es lo mejor para la sociedad, porque si no, ¿qué clase de leyes nos van a dejar, ¿no? Eh, si toda la sociedad se va a regir por esas leyes, tienen que ser los que saben, los que mejor saben, los que más entienden la realidad, ¿no? Entonces, bueno, el rol de estos gobernantes, de los gobernantes es dar las leyes y entonces su virtud, dentro de estas cuatro virtudes cardinales, está la prudencia o la sabiduría. Después tenemos el coraje o la valentía, y dice, bueno, dentro de las los tres cosas que pusimos, ¿no? Gobernantes, defensores y artesanos o productores, obviamente el coraje va a venir de la mano de los defensores de la ciudad, aquellos que tienen que enfrentar al peligro para mantener a la ciudad con vida, básicamente. Y él dice, el coraje es una virtud tal como para mantener en toda circunstancia la opinión acerca de las cosas que se han de temer en el sentido de que éstas son siempre las mismas y tales cuales el legislador las prescribió en la educación. ¿Sí? Dentro del sistema platónico es muy importante la educación para determinar primero quién forma parte de cada una de las clases. ¿Sí? No es una cuestión de herencia ser gobernante, sino una cuestión de mérito, de una cuestión natural. Uno por naturaleza en la educación se va viendo la naturaleza de cada una de las personas y se va poniendo en cada una de esas tres clases sociales. Y él dice esta clase de los guerreros, que va a ser quienes por naturaleza sean más fuertes y más corajudos, más valientes. eh, lo que tienen que hacer los guerreros, vamos a ver de nuevo bien lo que dice la frase, tener miedo solamente las cosas que están prescriptas en la educación. O sea, la educación la prescribe también el gobernante, ¿no? La educación es lo que te da las normas, las leyes y lo que te dice cómo tenés que actuar en ciertas circunstancias. Incluso para sentirse valiente. Va a decir, el legislador, el que sabe, el que gobierna, va a saber decirle a los guerreros o a los defensores de la ciudad cuándo tener que luchar y cuándo no. Y el coraje es atender un poco a esa prescripción de los gobernantes y actuar en consecuencia y sentirse en consecuencia de una manera, ¿no? Sentirse corajudo ante ciertos peligros y no, quizás ante otros, poder correr, por ejemplo. Y la templanza, ¿no? Porque fuimos pasando por diferentes virtudes, a la justicia todavía no llegamos, pero quizás llegamos por descarte, ¿no? Entonces decimos la templanza, bueno, nos falta una sola clase social, que es la de los artesanos o los productores, y dice, bueno, la templanza va a ser la virtud por excelencia de esta clase, ¿no? De los artesanos. ¿En qué consiste? Bueno, los artesanos, los productores, como no están dedicados al pensamiento abstracto como los gobernantes, como estos filósofos gobernantes, como no están pensando todo el tiempo en defender a la ciudad con su físico, lo que hacen los artesanos y los productores es, bueno, primero desarrollar toda la materia prima, todo el alimento para que la gente viva, pero también vivan los gobernantes y los guerreros, y al mismo tiempo lo que tienen que hacer ellos, como virtud de templanza, es moderarse en sus placeres, en sus consumos, ¿sí? Ser personas moderadas, no excederse en absoluto en sus tareas tampoco, pero no excederse con sus placeres, ¿sí? No llevarlos al extremo porque si no empieza a desbaratarse un poco toda esa balanza que sostiene a la sociedad, ¿no? Entonces, si bien los artesanos y los productores van a ser los únicos que pueden llegar a tener riquezas dentro del sistema de Platón, si los gobernantes no van a tener riquezas ni propiedades, tiene que haber una cierta moderación en todo lo que tengan para poder establecer un equilibrio, ¿no? Entonces esa es la templanza, la virtud de la templanza que busca Platón en los súbditos o en los artesanos o en los productores. Entonces, la justicia, ¿qué pasa con la justicia? Que es a lo que vinimos hoy. Dice Platón, bueno, al fin de cuentas la justicia no es una virtud de una clase social en particular, sino es una virtud del todo, ¿no? Entonces, cuando una ciudad es justa, bueno, cuando hay armonía entre todos estos sectores, ¿sí? Cuando los tres sectores que mencionamos funcionan bien, cada uno por su cuenta, y funcionan bien entre ellos, ¿no? Él habla de armonía musical, incluso hace esa comparación. Y esa armonía se da cuando lo inferior sigue a lo superior, ¿sí? Y esto lo pone con una analogía del dominio de sí mismo. Cuando uno habla en términos personales, que dice,
yo soy dueño de mí mismo, es porque yo tomo mis decisiones, incluso aunque mis deseos vayan en contra, yo termino autodeterminando mi futuro, ¿no? Con una cuestión racional. Entonces lo que él dice es, bueno, la justicia en términos de la ciudad es cuando todo se domina por la palabra del gobernante. ¿Sí? Entonces, las esferas inferiores, que son los guerreros o los defensores y los artesanos o productores, tienen que seguir las leyes de los gobernantes. Y de esa manera se genera una armonía, ¿no? No solo seguir las leyes, sino, bueno, las leyes también establecen eh, que existe esa armonía, ¿no? Porque las leyes establecen que cada uno cumpla su rol y cada uno aporte a la sociedad lo que tiene que aportar. Y pone esta cita Platón, dice, en el alma del mismo hombre hay algo que es mejor y algo que es peor. ¿Sí? Tenemos las dos cosas, lo bueno y lo malo. Y cuando lo que por naturaleza es mejor domina a lo peor, es decir, cuando la razón domina a los placeres, a los deseos más bajos, se dice que aquel es dueño de sí mismo. ¿Sí? Y eso es lo que buscamos en la ciudad, en esa ciudad, que los más bajos, los artesanos, los productores, sigan las directivas de los que realmente saben, que son como la voz de la razón, que son los gobernantes. ¿Sí? En ese sentido, cuando hablamos de justicia, hablamos de que cada uno haga lo que le corresponde como rol social. ¿Sí? Social, político, económico o de defensa en el caso de los defensores. Cada uno tiene que hacer lo que le corresponde. ¿Sí? Si a vos te dijeron que tenés que ser agricultor, anda y tenés que trabajar de agricultor de la mejor manera posible, porque eso es lo que le hace bien a la sociedad en su conjunto. Eso es la justicia para Platón. Entonces, el gobernante tiene que ser prudente y legislar, ¿sí? Es decir, utilizar la razón, el entendimiento, conocer y a partir de eso legislar. Los defensores y los guerreros tienen que a veces quizás dar su vida por la patria, digamos, o por la ciudad en este caso, o por el Estado, diríamos hoy, obviamente respetando las leyes que les dan los gobernantes o el gobernante, y los artesanos y productores otorgar los medios materiales para sobrevivir y seguir también las leyes de los gobernantes, seguir lo que dicen los que realmente saben, ¿no? Entonces, cada uno de estas clases sociales tiene que mantener su virtud. Como dijimos, cada uno tiene una virtud más en específico. No es que no puedan tener las otras, ¿no? Pero como que hay una característica de cada una de estas partes con la virtud, tienen que mantener eso y también aportar a la sociedad el rol que les son asignados. Sea gobernar, defenderla o darle los medios para sobrevivir. Si se confunden estos roles, la sociedad va a caer en alguna especie de injusticia. ¿Sí? Puede llegar a caer en una tiranía, por ejemplo. Si los guerreros se alzan en poder y empiezan a gobernar, no van a gobernar como si fuesen sabios porque no tienen la sabiduría de los sabios. ¿Sí? Fueron educados para otra cosa y la sociedad va a empezar a decaer. ¿Sí? Es inevitable. Y eso pasa cuando se mezclan un poco todas los roles, ¿no? Si el gobernante empieza a arar la tierra, a hacer el trabajo de agricultura, lo va a hacer mucho peor que un agricultor. Y de repente la sociedad va a empezar también a estar más escasa de recursos, por ejemplo. Entonces, siempre la justicia para Platón es esto, mantener el orden social. Lo que va a ser justo es cuando se mantenga la armonía entre todos los sectores. En cierta manera, todos vamos a poder desarrollarnos en lo que nuestra naturaleza nos pide, según este esquema ideal de Platón, porque nacemos con una cierta predisposición a ser mejores en una cosa que en otra. Y si el Estado organiza bien esa predisposición, vamos a ser hasta incluso más felices haciendo el rol que el Estado nos asigne, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos trasladar esto a la justicia en términos individuales? ¿Cómo una persona, un ser humano puede ser justo? Hay una idea interesante que atraviesa casi toda Grecia, el periodo griego, quiero decir, que es la idea de microcosmos. ¿Sí? El ser humano es una parte de la naturaleza y en cierto modo, si podemos explicar la naturaleza en su conjunto, vamos a poder entendernos a nosotros mismos, incluso en nuestra interioridad, ¿no? Y esta idea también se traslada a términos políticos, ¿no? Esto es lo que hace Platón. Si podemos explicar la ciudad en su conjunto, vamos a poder explicar al ser humano. O esta es la pretensión al menos. Vamos a ver si sucede. Entonces él dice, si esto sucede así, y también con esta idea de justicia que supuestamente tiene que coincidir para todos los ámbitos en donde se aplique esa idea, dice, el hombre justo no diferirá en nada de la ciudad justa en lo que se refiere a la idea de justicia, sino que será semejante a ella. ¿Sí? Entonces, si la idea de justicia se mantiene, va a tener que poder aplicarse también al ser humano, ¿no? Entonces, lo que dice Platón es,
Bueno, tal como en la ciudad teníamos tres partes diferentes, tres clases sociales, en el ser humano tenemos tres partes del alma. ¿Sí? Tenemos lo que llama el alma concupiscible, que es la parte de los placeres, la parte más corporal, más animal, placeres, deseos, pasiones, no lo que nos lleva a alimentarnos, etc. Tenemos la parte irascible o la parte más emocional, que no es lo mismo que sentir ese hambre corporal, ¿no? Sino que es sentirse, no sé, con enojo, con alegría o etc. Y tenemos la parte racional, ¿sí? Que esto en general se asume en la filosofía, o en gran parte de la filosofía, que lo que distingue al ser humano de otros animales es al menos un cierto grado de razón muy superior, ¿no? Con respecto a otros. Entonces tenemos tres partes del alma. Entonces, al igual que la ciudad, dice Platón, el hombre justo seguramente se debe manejar de la misma manera. Entonces, la justicia en el ser humano es cuando cada parte cumple su rol de acuerdo al designio, bueno, de la parte superior. Pero la parte superior también tiene que cumplir el rol de gobernar, ¿no? Tal como los gobernantes gobiernan la ciudad, la razón debe gobernar todas nuestras acciones. Vamos a ser justos cuando actuemos acorde a la razón y cuando todo nuestro aparato, nuestro organismo, esté encaminado a seguir las órdenes de la razón. ¿Sí? Es decir, entonces, esta razón que implica esta virtud de la prudencia o la sabiduría va a tener que dominar y legislar sobre el resto del cuerpo. El coraje o esa valentía va a hacer sentir la emoción adecuada ante cada situación de acuerdo a lo que nos dice la razón. ¿Sí? Va a haber momentos en donde tengamos que quizás sentir miedo porque es lo más adecuado en tal momento sentir miedo, y vamos a tener que sentir valentía en los momentos en donde sea adecuado sentir valentía. ¿Sí? Y eso tiene que estar todo muy entrenado a través de la razón. Entonces el hombre va a ser justo cuando actúa en consecuencia, cuando es un hombre consecuente, diríamos hoy, cuando los actos van acorde al pensamiento. Y de la misma manera, la templanza o la moderación, esa virtud que nos falta, va a ser no entregarse a los placeres mundanos y poder seguir el camino que la razón establece. ¿Sí? Eso, no excedernos en ciertos placeres solamente porque creemos, porque nos dan ese placer, porque incluso puede hacernos mal, ¿no? El exceso de placer, de ciertos placeres, puede ser perjudicial para nosotros mismos, para el resto también, pero estamos hablando de justicia, entonces nosotros somos justos cuando podemos restringir algunos deseos que tenemos, ¿no? Podemos tener deseos de hacer cosas, de hacerle el mal a otra persona, por ejemplo. Bueno, hay que seguir a la recta razón y no establecer un mal para otras personas. Esa es un poco la idea. Entonces el hombre justo es cuando actúa de acuerdo a su razón, ¿sí? A su parte superior del alma. Entonces, en términos, para concluir, la justicia para Platón es que cada parte del todo cumpla su deber de manera correcta, o para decirlo de otra forma, hacer lo que le corresponde a cada parte sin entrometerse en la jurisdicción de otra. ¿Sí? Esto lo vimos un poco más con la ciudad, de que no se meta el gobernante a arar la tierra, por ejemplo, o el defensor del pueblo a gobernar, que cada uno cumpla su parte y así vamos a estar en una cierta armonía, que eso es lo que Platón llama justicia, la armonía del todo. ¿Sí? Cuando se da esa armonía del todo es donde se da la justicia. Y esta idea de que tanto la ciudad como el individuo se caracterizan por esa armonía interna, ¿no? Que esa es justamente la justicia para Platón. Cuando todas esas virtudes, esas otras tres virtudes, ¿no? La prudencia, la moderación y el ser valiente, la valentía, el coraje, todas esas virtudes actúan de una buena manera. Eso es la justicia, ¿no? La justicia como completando o como la unión de todas esas virtudes, la armonía de las virtudes en el accionar, tanto de la ciudad como en el accionar del individuo, ¿no? Y todo esto de acuerdo a la sabiduría, ¿no? Como un ancla muy importante. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este resumen sobre la justicia en Platón. No sé qué les parece. Yo quiero hacer una mención que para mí este término de justicia en Platón está muy relacionado con su sociedad ideal, ¿no? Habría que cuestionar un poco a ver si esa idealidad tiene algún grado de realidad, puede llegar a tener algún grado de realidad o no, porque cuando uno dice que la justicia es que cada uno cumpla su rol y siga las directivas de los gobernantes, parecería en algún punto decir que hay que mantener un status quo en una sociedad que quizás aparentemente puede llegar a ser injusta, ¿no? Que eso no es lo que dice Platón, porque Platón establece una sociedad ideal,
¿no? El tema es que qué tipo de realidad podríamos llegar a darle nosotros a esa sociedad ideal, porque si no existe, quizás ese término de justicia nunca va a ser real en el mundo tampoco. Entonces, bueno, como para quedarse cuestionando un poco eso, me dicen qué les parece esta idea de justicia, qué le cambiarían, qué les parece bueno, qué pueden aportar para a su vida esto. También me dejan en los comentarios, por favor. em, Primero me dejan un like, me dejan qué les gustaría ver en un próximo video, algún temita así específico de algún autor. Les dejo acá mis redes, me ponen like, comenten, suscríbanse y bueno, y nos vemos la próxima. Chau, chau.